Calcularemos entonces la parcial de nuestra función de costo o función objetivo con respecto a los pesos sinápticos de la red, considerando que nuestro error es igual a la sumatoria del cuadrado de los errores, la cual se define como un medio de la suma de los valores deseados menos los valores obtenidos o calculados elevado al cuadrado. Si consideramos que únicamente tenemos un registro de entrenamiento, podemos simplificar la expresión a un medio del valor deseado menos el valor obtenido elevado al cuadrado. Entonces, escribiendo nuevamente la parcial del error con respecto a los pesos W es igual a la parcial de un medio de Y menos Y circunflejo, que a su vez depende de la función de activación que se elija y la cual depende de la sumatoria de los pesos del perceptrón multiplicados por la entrada. Esto elevado al cuadrado con respecto a los pesos W. Como la función y circunflejo no depende directamente de W, sino que antes depende de la función de activación, vamos a ocupar para obtener la derivada la regla de la cadena, que nos dice que para obtener la derivada con respecto a una variable z de una función p que depende de una función q que a su vez depende de la variable z, esto es igual a la parcial de p con respecto a q multiplicado por la parcial de q con respecto a z. En este caso, vamos a definir como q a la expresión y menos y circunflejo y entonces p será la expresión un medio de q al cuadrado. Finalmente z será igual a wi. Vamos a calcular la parcial de p con respecto de q, que es el primer término de la regla de la cadena. Esto va a ser igual a la parcial de un medio de q al cuadrado con respecto a q. Siguiendo las reglas de la derivada, esto es igual a 2 veces un medio de q elevado a la 2 menos 1. Haciendo las simplificaciones, encontraremos que esto es igual a q o al valor y menos y circunflejo. Por otra parte, la parcial de q con respecto a z es igual a la parcial de y menos y circunflejo, que recordemos depende de la función de activación y de la combinación lineal de los pesos por el vector de entrada con respecto a wi. Esta es la derivada de una resta de y menos y circunflejo, el que es igual la parcial de y con respecto a w menos la parcial de y circunflejo con respecto a w. El valor esperado siempre es constante. Esto es lo que representan las etiquetas en nuestra base de datos. Por lo tanto, su derivada es 0. Nos queda la derivada de la función calculada y circunflejo con respecto a los pesos, que como sabemos depende primero de la función de activación y después depende de los pesos multiplicados por la entrada. Escribiendo lo que tenemos hasta este momento como derivado del error con respecto a los pesos, esto es igual, siguiendo la regla de la cadena, a el resultado Q, o lo que es igual y
menos y circunflejo multiplicado por la parcial de q con respecto a z, que es 0 menos la parcial de y, que es el valor calculado con respecto a wi. Aquí nuevamente tenemos que resolver esta derivada. Como sabemos, y circunflejo no depende directamente de w, sino antes depende de la función de activación que estemos ocupando, la sigmoide, tangente hiperbólica, ReLU, etc. En este punto vamos a realizar nuevamente otra regla de la cadena.